Welcome to Francis Collins School. Hola chicos, bienvenidos otra vez, espero que todos estén bien. Vamos a continuar con nuestras clases, como siempre. No se olviden de lavar las manos, ya siempre los cuidados que necesitamos para estar todos sanos y saludables, ¿de acuerdo? Iniciamos el tema de hoy, vamos a trabajar son cambios después de la conquista, ¿verdad? Ustedes saben que vinieron los europeos, conquistaron varios territorios, en uno de ellos nuestro territorio, ¿ya? Toda América, ¿ya? Incluye dentro de América lo que es Perú, y antiguamente conocido como el Imperio Incaico, ¿ya? Después de que llegaron los españoles, pues hubo diferentes cambios. Después de la conquista se apoderaron del territorio peruano, el Imperio Incaico, y pues hubo algunos cambios, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a tocar un poquito, vamos a conocer qué tipo de cambios trajeron ellos aparte de la conquista, aparte de apropiarse de muchas riquezas que hubo en ese momento, ¿ya? Primero, los españoles conocieron como fortalecimiento de España y Portugal, ¿ya? Fuerte difusión del catolicismo. Ellos, por ejemplo, sabíamos que ellos querían exportar o llevar su producto, ¿no es cierto? Lo que ellos producían. A su vez, buscaban otros territorios. ¿Y qué es lo que ellos buscaban de esos territorios? Oro y plata, ¿de acuerdo? Es lo que buscaban. Entonces, al descubrir lo que es en América, había mucha riqueza, ¿ya? Mucho oro, mucha plata. Entonces, de esa manera es lo que ellos buscaban, ya tanto España y Portugal, ¿de acuerdo? Pues sabemos que llegaron también, no por avión, ¿verdad? No vinieron por avión, vinieron vía marítima, en barcos que en ese momento pues no eran tan sofisticados como la que actualmente tenemos, ¿ya? Entonces, de esa manera llegaron ellos. ¿Cuál fue la primera impresión, el primer impacto cultural que podemos hacer mención en esta parte? Se instauró el idioma español, lo principal, lo que actualmente, como me estoy expresando ante ustedes, como ustedes hablan, y de acuerdo, ¿ya? Ellos trajeron los españoles, trajeron los europeos, ¿ya? También la religión, trajeron la religión, ¿en qué sentido? La Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Y conlleva después, posteriormente, pues pasados los años, las diferentes religiones que actualmente pues tiene nuestro país. Entonces la primera era, digamos, imponer, no imponer necesariamente, sino culturizar. Una forma de cultura era la religión, ¿ya? Para todos los territorios conquistados, ¿ya? Tenían que ser creyentes en lo que ellos indicaban, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera pasa esta situación. ¿Qué más fue aparte de la cultura? Efectos sociales. ¿Qué tipo de efectos sociales se les ocurre? Sabemos que es social, ¿no es cierto? Todo un conjunto de cambios. Podría ser política, podría ser la forma de educación, tal vez, ¿no es cierto? Antiguamente pues no había educación. Entonces, el efecto social, ¿en qué consistirá? Mira, muchos pues vieron en América pues la posibilidad, dice, de mejorar su situación económica y su posición. Acá me he equivocado, dos ortografías, espero que vamos a corregirlo después, ¿ya? Posición en la sociedad, ¿ya? En la sociedad, dice que también me comí una L3, fallas ortográficas en esta parte. Entonces vamos a corregir en esa parte, ¿ya? Entonces, en este efecto social o cambio social que ellos buscaban, pues en América encontraron una forma de riqueza o enriquecerse o apropiarse, colonizar, evangelizar, al ver tantas personas que había. En este caso era pues el Imperio Inca, ¿no es cierto?, nuestro territorio. Pero si hablamos mucho más allá, en México fueron los mayas y los aztecas, ¿ya? Y alrededor de ellos también había pueblos pequeños indígenas, ¿de acuerdo? Pero los imperios más grandes eran los que estamos mencionando: incas, maya y azteca, ¿ya?
Al ver esta posibilidad de mejorar su situación económica y también ser una potencia económica, porque es lo que ellos también buscaban, ser mejor que otros europeos o conquistadores, ¿de acuerdo? Entonces los españoles, ¿no es cierto? Los españoles son los que es lo que querían, aparte de los portugueses, ¿de acuerdo? La mejora económica, pues siempre ellos querían hacer inventos nuevos, nuevas maquinarias para trasladar más lejos, como los buques, como los barcos, ¿no es cierto? Y también pues digo, maquinarias como la industria, como la imprenta. Ellos querían seguir innovando en ese sentido, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice? Efectos científicos. ¿Qué tipo de científicos? Ellas desde ese momento y ellos ya conocían todo aspecto de hasta nuestro planeta, pues, ¿no es cierto? De qué manera pueden hacer, como acá hay un mapa, un cartógrafo que podían dónde ubicar, dónde está cada determinado territorio. Entonces, y al descubrir de cómo era nuestro planeta también, ellos antiguamente pues no conocían más territorio que lo que ellos, la parte de Europa. Como dice, permitió que los geográficos ratificaran que la Tierra era redonda. En su conocimiento, en su investigación de ellos, ya como no exploraban más tierras, ya sabían que podían ir a avanzar más territorios, ¿de acuerdo? Más territorios, ¿en qué sentido? Ya pueden buscar más riquezas, más cosas para poder descubrir más metales, ¿ya? Entonces, al entender o al conocer que la Tierra era redonda, entonces podían bordear y van a volver de otra manera. Y era una forma mucho mejor, ¿no es cierto? Permitió que los cartógrafos crearan representaciones más exactas y completas del planeta, ¿ve? Era mucho más fácil para ubicarse y no se pudieran perder en el alta mar, ¿no es cierto? Se pudieran en alguna isla, se quedan varados, ¿ya? Efectos económicos. Hubo muchos cambios de economía. ¿En qué sentido? También la explotación minera, también la agricultura. Nosotros sabemos que teníamos nuestros propios productos, ¿verdad? ¿Ya? Europa tuvo accesos nuevos mercados y productos, dice, provenientes de la minería. ¿Ve? Ya estaban sacando la minería, la agricultura y la ganadería. Ellos sacaron no solo lo que son la minería, el oro y la plata, ¿de acuerdo? También la agricultura, como podemos ver, lo que ellos también traer y cultivar, porque también no era necesario que pudieran cultivar ellos, sino lo que existía dentro acá de la tierra, y hacer traer las semillas de allá y sembrar acá, pues las tierras es más productiva, digamos, ¿no es cierto? Mucho más vitaminoso tenía la tierra. De ese sentido ellos pues aprovecharon en ese sentido el económico, ¿ya? Impacto de América de la conquista. ¿Qué tipo? ¿Qué es lo que trajo? Mucho tipo de cambios, ¿ya? Provocó cambios drásticos de los pueblos originarios. Por ejemplo, a la población disminuyó debido a los malos tratos y a las enfermedades. ¿Qué quiere decir en esta parte? Dice, impacto en América de la conquista. Antiguamente el imperio incaico pues, no era pues como actualmente vivíamos, ¿no es cierto? Ellos tenían su manera de creer en Dios, cultivaban sus tierras, de una u otra manera aprovechaban pues lo que producía la tierra, ¿no es cierto? Pero cuando ellos vinieron, los cambios general, todos los pueblos y ciudades que nosotros conocemos actualmente y sabemos todo el territorio peruano, pues no era así. A todos les afectó. ¿De qué manera? Primero, los malos tratos que ellos recibían, ya por parte de los españoles, lo sabemos, ¿no es cierto? Y también por las enfermedades, que trajo muchas enfermedades como la rubiola, sarampión, como la gripe. Entonces eso no había, a base de esa enfermedad tampoco no había cura, ¿verdad? Entonces
al no ver cura, al no ver una mejoría en todo aspecto, ¿qué es lo que hacen ellos? Va disminuyendo el imperio incaico, los indígenas, ¿ya? Ya había pocas personas, ya más había. Entonces es por parte de los españoles, ¿no es cierto? Entonces en este caso los cambios no solo fueron para mejora de los españoles, sino también para lo peor por parte de los imperio incaico, para los indígenas, ¿de acuerdo? Entonces, los malos tratos, ¿en qué sentido? Había mucha explotación, ¿ya? Por eso han ido disminuyendo, o sea, han ido falleciendo, han ido muriendo con el pasar de los tiempos. ¿Qué más nos dice? El impacto político, al llegar también a cambio, impuso políticas de gobierno, ¿de acuerdo? Algún tipo específico a lo que por el reinado de España es lo que las indicaciones de cómo debe ser gobernado, ¿ya? Los pueblos fueron en su mayoría sometidos, dice, ¿ya? A hacer lo que el virreinato indique. Pues el virreinato también daba sus informes y daba a conocer cómo estaban acá en cada territorio o en cada lugar colonizado, ¿ya? El sistema administrativo española. En la administración española, pues es como la indicación del altísimo jerarquía que era del rey de España, pues se hacía es lo que se hacía aquí, no había otra manera, ¿ya? Por eso, así como ven la imagen, pues había mucha esclavitud, mucha explotación a los indígenas y a los esclavos que también fueron traídos por el lado de Asia y África, ¿ya? ¿No es cierto? Eso sí se acuerdan, ¿no? No te has olvidado, no creo que te hayas olvidado, ¿ya? Entonces los hacía trabajar sin descanso. Impacto económico. También lo más importante, ¿no es cierto? Político, económico, conlleva con todo, ¿no es cierto? El impacto económico, ¿de qué manera? Dice acá, por ejemplo, modificaron los sistemas de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo de la naturaleza fue considerada una fuente de riqueza. Dice, ¿cómo? ¿De qué manera? Era pues de poder cultivar. ¿Se acuerdan que les dije que las tierras de aquí en nuestro territorio era mucho más nutritiva? La tierra misma ya produce muchas vitaminas, pues así se puede cultivar mucho mejor otro tipo de alimentos, ¿ya? Entonces, de esa manera ellos consideraron de que esta era una fuente de riqueza, ya no solo en lo mineral, sino también en lo que era pues en la agricultura, ¿ya? Con la política, con la economía, llevan algo junto. ¿De qué manera? ¿Ya? La política era la forma de gobierno que ellos trajeran, de qué manera que tenían que exportar sus productos que ellos producían dentro de aquí, ¿ya? Dentro de nuestro territorio, la colonia ya conquistado. Entonces, al producir eso, ¿qué hacían? Trasladaban a otros territorios, como llevar necesariamente hasta España y también vender pues los mismos productos adquiridos de acá, de aquí mismo, ¿ya? Pero se acuerdan también que había mucha esclavitud, los hacía trabajar a los indígenas sin descanso. También mencionamos que había bastantes fallecidos, había una disminución de los indígenas, era por el maltrato y que se les hacía una explotación en la agricultura también. No estaban bien alimentados, no se les daba un descanso adecuado, más lo que se les maltrataba físicamente, y si se enfermaban los dejaba de esa manera que ellos pudieran ver de qué manera sobrevivían. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido es política con la economía ha ido en ese momento instalarse en nuestro territorio. Lo que actualmente nosotros podemos analizar. Yo te pregunto ahora, ¿qué diferencia habrá a lo desde la conquista hasta ahora? ¿Habrá algún cambio, alguna política que nosotros hayamos adaptado, ¿no es cierto? Nosotros de una u otra manera adaptamos o no adaptamos. Sí hemos adaptado, pues si no, imagínate, si no se hubiéramos adaptado, seríamos siendo como parte de los indígenas, parte del imperio incaico, ¿no es cierto? Nosotros solo recordamos de cómo han sido anteriormente, pero nosotros no vivimos como los incas,
¿ya? Nos hemos adaptado a su político, a su religión y a sus cambios económicos que trajo al territorio incaico, ¿cierto? Muy bien, chicos. Ahora sí me voy. Cuídense, que tengan bonito día.